fruto de esta baja que naturalmente es una reacción espasmódica, concreta ante el cese al fuego, de lo que venía ocurriendo en Medio Oriente, que de todas maneras mantiene un precio del crudo que está un 50% por encima del que supo tener en la previa de todo el conflicto, por arriba de los $90 el barril. ¿Crees que estamos entrando en una especie de nueva zona de precio para el crudo consolidada por lo menos arriba de $80? Bueno, es un poco prematuro asegurar hoy los niveles en los cuales se va a encontrar, digamos, el mercado internacional, ¿sí? Por supuesto que una tregua de 2 semanas en un conflicto bélico es una ventana con una incertidumbre enorme. Nadie sabe muy bien cómo va a trascender, digamos, eh, y en qué va a resultar los acuerdos y demás. Con lo cual, podría ser un precio de transición, de expectativa y no mucho más que eso. Hasta que los mercados no se normalicen en términos físicos y de flujos, digamos, de tránsito, no vamos a poder dar una precisión acerca del nivel promedio que puede llegar a fluctuar el crudo en un periodo, llamémosle largo, ¿no? De algunos meses. ¿Sí? Por ahora tenemos una altísima incertidumbre. Lo que sí sucede es que hay un reflejo de las expectativas, ¿sí? De esto que es, bueno, precios bajan esperando que los flujos de comercio se normalicen. ¿Sí? De todas maneras, creo que todavía es muy reciente para saber el nivel de precio exacto al cual vamos a ir en los próximos meses. Claro, Julián, buenos días. Un punto que vos hiciste recién tiene que ver con las expectativas. ¿Cómo podemos saber con una tregua de 15 días si esto después no continúa una vez que pasaron los 15 días o si quizás el nuevo piso del petróleo está en 80 y no en 60? Bien, sí, digamos, a ver, una de las características que tiene el mercado petrolero global es la alta volatilidad de los precios. Sí, Más allá del nivel, suele, digamos, fluctuar entre algunas bandas a lo largo del año, dependiendo de los ciclos también económicos, dependiendo en muchos casos las estaciones del año, sí. ¿sí? En el gas es mucho más pronunciado, pero en petróleo algo se ve, ¿sí? Con lo cual hay un montón de variables que no te dan la información suficiente durante un conflicto para saber más cerca del piso o del techo va a estar el precio, ¿sí? Lo único que genera esta tregua, esta información, es esencialmente la expectativa de que la situación no podría no ser la misma en el futuro, nada más que eso. En principio tenemos solamente eso en la información y eso se refleja en los precios. Digamos, Julián, noten que sí, noten. si el conflicto se hubiese solucionado de manera definitiva, digamos, Claro. normalizando los flujos de comercio, con el estrecho de Hormuz completamente abierto de un día para el otro, posiblemente hayamos tenido precios más parecidos a los preguerra que a los $90, digamos, ¿no? Cuando digo preguerra, digo más cerca de los 65, $70 por barril. O sea, a ver si te entendí. Vos Con lo decís que cual, si esto hubiera concluido finalmente, si hubieran puesto un fin a la guerra de forma definitiva, los precios se hubieran derrumbado 40%. bueno, hay que ver en qué tiempo, pero, a ver, una de las características de este conflicto es que el mercado petrolero no ha tenido un problema de producción, el problema es de transporte. Bien, perfecto. Está cerrada la principal autopista, digamos, de Medio Oriente hacia Asia, en particular, más que nada, con lo cual el problema es de transporte y en principio no hay infraestructura, grande Claro, cantidad de Daños. infraestructura petrolera dañada, digamos. es cierto, Julián. Ahora, se me ocurren cosas, ¿no? Primero, el costo de fletes va a seguir en niveles, hasta que todo tome su cauce, relativamente altos. El costo de los seguros va a ser relativamente alto porque las PAS efectivamente primero es transitoria ahora y así sea definitiva en 15 días. Nadie sabe si finalmente en 20 días hay una Claro, vuelta de tuerca, porque en un Israel, por rebrote. caso, Claro. toda la oposición, los líderes opositores en un año electoral para Netanyahu además, han criticado duramente todo lo que ha ocurrido, el cese al fuego, han tildado que ha fracasado diplomática y estratégicamente el presidente israelí. Israel acaba de confirmar que efectivamente, entre otras cosas, el alto al fuego no incluye a Líbano y bombardeó Sí. incluso esta mañana el sur
del Líbano, donde está tomando posiciones en contra de todo lo que señaló Pakistán, por caso que efectivamente eso también incluía un cese al fuego para con Hezbollah, porque así lo pidió además, entre otras cosas, el propio gobierno iraní. Con lo cual yo deduzco, pero esto es una deducción, ayúdame a pensarlo junto y reflexionemos, Julián, que efectivamente los daños colaterales van a existir. No tengo la impresión de que baje 30, 40, 50% los fertilizantes en los próximos 20 días, que es lo que le pega eventualmente de lleno a los productores en la Argentina, o lo que hemos venido hablando respecto a los plásticos, los derivados, los productos de PVC, el aluminio, que también tuvo remarcaciones aquí y allá. Ayúdame. Bueno, hay varias cosas. La primera es que el primer punto es el mercado del petróleo crudo, ¿sí? Que puede tener más o menos volatilidad, ¿sí? Puede bajar más o menos el precio, o subir, Sí, o lo que sea. Y otra cosa es el mercado de los derivados, correcto. ¿sí? Gasoil, fuel oil, y si quieres ponemos también al GNL, que es importante, el gas natural licuado, ¿sí? Por supuesto que los precios son más rígidos a la baja que a la alza, ¿sí? Porque O sea, una vez que suben obviamente difícilmente bajen, o bajan de más lento. ba- bajan con a otra velocidad, porque una de las cuestiones es que todo el mundo se cubre para no bajar de más por si de vuelta sube. Correcto. Bien. Entonces, una de las cuestiones que podemos ver es, sí, puede bajar el petróleo y no bajar proporcionalmente los derivados. Eso, de hecho, es muy probable que lo veamos, en el corto plazo por lo menos, pero después podría llegar a acomodarse. Ahora, hay algo que también hay que, digamos, meter en la ecuación, que es la demanda. El mundo aparentemente va a una ralentización del crecimiento, y también entra en el verano el hemisferio norte, con lo cual se consumen menos cantidad de combustible. Entonces, todas esas variables todavía no sabemos en qué va a terminar, ¿sí? Hay un problema de oferta, sí, por supuesto, está restringido. Tenemos un problema también en los derivados, porque también aumenta el costo del transporte, de la mercadería, del transporte marítimo, fluvial y demás. Pero por otro lado tenemos, digamos, una posible ralentización de la demanda, ¿sí? Ujú. Y una entrada, digamos, del hemisferio norte en la etapa más cálida del año, que es el verano, que naturalmente bajará. Entonces, tenemos todavía poca información para decir exactamente cómo van a resultar los precios de acá te diría, a 3 semanas. Bien, bien, buen No se punto. puede Correcto. prever. Buen punto. Ahora, te quiero, Julián, llevar un poco al territorio argentino, lo que está pasando acá con, por ejemplo, la quita de subsidios y a la misma vez la suba del gasoil. Hoy sabemos por los diarios desde ayer que hay menos colectivos circulando porque las empresas, después de tantos años de estar subsidiadas y tener asistencia del Estado, al no tener esa asistencia no pueden funcionar normalmente, entonces se cubren reduciendo la frecuencia. Según tus estudios y lo que vos sabés y conocés del tema subsidios, al menos en el transporte, ¿qué nos podés decir respecto de esta situación? Bueno, hay algunas cosas. En principio, cualquier servicio público está regulado por el Estado Sí, y hay que cumplir determinadas normas, acuerdos, cuestiones que están firmadas, ¿no? Contratos y demás, ¿sí? Con lo cual, posiblemente si alguien incumple, la otra parte también, hay que ver, sí, ¿sí? Con la suba de boletos, con la forma de, digamos, de capturar ingresos para poder prestar el servicio. El servicio siempre está regulado, sí. la, todos los costos se informan y se calculan en base a una determinada metodología, ¿sí? Y en base a eso se calcula una tarifa técnica, que es la que permite prestar el servicio. Cualquier desvío de esa tarifa técnica, Ujú. digamos, impide el normal funcionamiento de la prestación de servicio, en este caso los colectivos, ¿sí? Y por lo tanto tiene un reflejo en los pasajeros, digamos, ¿no? Es decir, si Sí, sube claro, el la cuestión gasoil y es no lo bastante tengo lineal, digamos, contemplado en en la eso. tarifa, Sí. sí, perdón, no lo escuché, pero el punto es, si sube algún costo, no importa, cualquier costo, y yo no lo tengo contemplado en el ingreso, bueno, hay algo que tengo que dejar de hacer, ¿sí?
Entonces, porque no tengo el dinero suficiente para poder hacerle de frente. Entonces, puede ser que algo de eso haya acá, desconozco los pormenores, pero lo que sí hay que entender que los servicios públicos están regulados y que hay obligaciones de todas las partes y que mayormente la responsabilidad está sobre la gestión del Estado en este tema. Será clave la reunión en las próximas horas. Un abrazo, Julián, como siempre, un enorme placer. Hasta la próxima. Un saludo, gracias a ustedes. Ahí estaba Julián Rojo, 75.000 millones de pesos en subsidio puso en abril, finalmente, perdón, en marzo el gobierno. Sí, más los subsidios que aporta provincia y ciudad. No nos olvidemos que es un sistema integrado con los tres poderes, con los tres estados. Las líneas que transitan, 31 líneas en solo la ciudad de Buenos Aires, fueron traspasadas por completo. Por lo tanto, la Nación se desentendió. Sí. La Nación no paga el Fondo Compensador del Transporte que pagaba al interior hasta diciembre del 2023. Fue una decisión estratégica del arranque del año que disparó los precios de los boletos de colectivo en todo el país. Sí. Boletos de colectivos que hoy están en 2.000 pesos promedio. En Mar del Plata pidieron los empresarios 2.600 de boleto mínimo. Bueno, por ejemplo, recién nos escribe un oyente que está en Chaco y nos dice que está en 1.900. Y cuando hablábamos temprano, yo hablé por fuera de micrófono con Luciano Fusaro, que representa a las empresas, me dice que hoy el boleto mínimo está en 700, si tuvieran que trasladarle este aumento del gasoil sería 1.015, pero en realidad el boleto debería costar, sin el subsidio, 1.922 en ambas. Correcto, exactamente. Con empresas que además tienen problemas para reconvertir la flota, por eso hay colectivos viejos, como uno ve, Sí. Tienen problemas para retener personal y están en una situación delicada no solo para pagar salarios, sino para mantener flujo de caja, infraestructura y todo lo demás. Veremos qué ocurre. Hay reuniones. Caputo no está exento de tener que cuidar la caja y por lo tanto mantener el superávit fiscal, pero es cierto que el impacto en el humor de la gente es enorme cuando vos tenés menos frecuencias, menos colectivos, viajas peor de lo que viajabas antes y tardás más a llegar a tu lugar de trabajo desde hace ya o algunas semanas varias. Si esto se prolonga, son elementos que coadyuvan un humor social